Imagino que todos conoceréis el resumen básico del relato que une a Medusa con Perseo y Andrómeda. Perseo vence con ayuda de los dioses a la gorgona con mirada de piedra, toma su cabeza, se monta en Pegaso y rescata a la princesa encadenada. Pero, ¿sabíais que Perseo mata al monstruo marino con su propia espada? ¿O que Medusa ya era capaz de transformar en piedra antes del castigo de Atenea? Los mitos más extendidos suelen tener este tipo de lagunas. En este vídeo vamos a construir el relato completo que surge de unir las versiones de los autores más relevantes que la cuentan, Hesíodo, Apolodoro y Ovidio, y nos detendremos para explicar las diferencias que aporta cada uno cuando sea necesario y cuál podría ser la más coherente en cada caso. Comenzaremos por contar qué es una gorgona y quién es Medusa. Las gorgonas eran hijas de Forcis y Ceto, descendientes de la unión de Ponto, el mar, con Gea, la tierra. Ellas nacieron antes que los dioses olímpicos. Se llamaban Esteno, Euriale y Medusa. Poseían colmillos de jabalí, manos de bronce, alas de oro y serpientes en la cabeza. Todas eran capaces de convertir en piedra con la mirada. Esteno e Euriale eran inmortales, exentas de vejez y Medusa la única mortal. Apolodoro añadiría que la sangre extraída de la parte izquierda de una gorgona era letal, mientras que de la parte derecha era capaz de salvar vidas y resucitar a los muertos. Para Homero, las gorgonas tan solo eran cabezas flotantes cuya morada era el Hades. En cuanto a Medusa, su origen popularmente está relacionado con Poseidón y Atenea. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Según Hesíodo, Medusa tendría el aspecto descrito y después se uniría a Poseidón en un prado lleno de flores. Apolodoro cuenta que se unió a Poseidón sin dar muchos más detalles e insinúa que la ayuda de Atenea a Perseo se debe a que Medusa intentó competir con ella en belleza. Ovidio es el único que afirma que Poseidón violó a Medusa en el templo de Atenea. Como castigo, y a raíz de que Medusa presumía de tener un cabello excepcional y era una mujer muy hermosa, se lo transformó en serpientes. De esta forma, sería la única de las gorgonas que tendría así el cabello. Es decir, ninguno de estos autores habla de Medusa como una sacerdotisa. Siempre fue una gorgona de gran belleza y nació con su terrible mirada. La conservaría incluso después de que Perseo le diese muerte. La historia de Perseo comienza en Argos, cuando el rey Acrisio consulta al oráculo sobre si tendría hijos varones. Este le contesta que no, en su lugar tendría una hija de la que nacería un varón que lo mataría. Con esta información, Acrisio preparó una habitación subterránea, blindada y con vigilancia para su hija Dánae. Como no, el único capaz de superar tales defensas fue Zeus. Zeus se transformó en lluvia de oro para caer al techo y después filtrarse hasta llegar a Dánae. Apolodoro comenta que también pudo Zeus convertirse en Preto, hermano de Acrisio, para llegar a Dánae. Cuando Acrisio se entera de que Dánae había dado a luz a un hijo, no creyó que fuera hijo de Zeus, así que decidió desterrarlos. Tomó a su hija y a su nieto y los arrojó al mar en una embarcación. Ambos llegaron a Sérifos, donde Dictis, hermano del rey Polidectes, los acogió y crió al niño. El rey Polidectes se enamoró de Dánae y quiso unirse a ella, pero Perseo no lo veía con buenos ojos, y en este tiempo ya contaba con cierta edad en la que podría ser un problema para el rey. De esta forma, Polidectes inventó una dote, un regalo, para su futuro supuesto enlace con Hipodamia, con el único motivo de quitarse de en medio a Perseo. Perseo afirmó que no lo rechazaría ni por la cabeza de la gorgona. Polidectes se valió de esto para pedir a los demás caballos, pero no aceptó los de Perseo. Le pediría traer la cabeza de la única gorgona mortal, Medusa. Perseo fue aconsejado por Atenea y Hermes a que visitase a las Grayas, las ancianas hermanas de las gorgonas que contaban con un único ojo y un diente que se intercambiaban entre sí. Perseo llegó hasta donde ellas y se los robó para forzarles a que les dijera una ubicación. Según Apolodoro, esta ubicación era la tierra de las ninfas, pues allí se encontraban las sandalias aladas, el casco de invisibilidad de Hades y el Kíbisis, que era una alforja de plata para transportar la cabeza de Medusa. Las Grayas cumplieron su parte y Perseo les devolvió el ojo y el diente y puso rumbo a ese lugar. Allí se equipó con los objetos y además Atenea le prestaría su escudo de bronce creado por Hefesto y Hermes una hoz de metal milagroso que podría referirse al diamante. Una vez listo, Perseo viajó a la tierra de las Gorgonas, un lugar ubicado según Hesíodo en el confín del mundo, cerca de donde viven el titán Atlas y las Hespérides. Ovidio, por su parte, no detalla cómo Perseo se equipa para la misión y cuenta que la ubicación que necesitaba Perseo era la propia isla de las Gorgonas, así que tomó el ojo de las Grayas para que pudiera conducirlo hasta ellas.
Una vez Perseo llegase a la cueva de las Gorgonas, Hesíodo cuenta cómo allí estaba repleta de estatuas con tan buen acabado como si hubieran sido obras de Festo. Perseo aprovechó a que estaban dormidas para acercarse. Guiándose a través del reflejo del escudo de Atenea, localizó a Medusa y le cortó la cabeza. En ese momento nacerían el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. Perseo esconde la cabeza de Medusa dentro del Kíbisis, la alforja de plata, y escapa. Las otras dos gorgonas, Steno e Euríale, se despiertan e intentan perseguirlo, pero gracias al casco de invisibilidad no logran alcanzarlo. Perseo escaparía volando, y mientras autores como Ovidio o Hesíodo dan a entender que lo hizo montado en Pegaso, otros como Apolodoro o Higinio lo atribuyen a las sandalias aladas. Pero, dado a que en la antigüedad ya existían representaciones artísticas que unían estrechamente las figuras de Pegaso, Medusa y Perseo, incluso con Andrómeda, podemos considerar que Pegaso lo ayudó en su viaje de regreso. Perseo se dirigió desde la cueva de las Gorgonas a la tierra de Polidectes, pero de camino viviría 1 o 2 encuentros. El primero, según Ovidio, se produce al atardecer, cuando Perseo volaba sobre Libia. Allí derramó algunas gotas de sangre de la cabeza de Medusa, produciendo una infestación de serpientes. Esto no tendría gran sentido si consideramos que Perseo porta el Kíbisis para guardar la captura, pero recordemos que Ovidio no detalla cómo se equipó Perseo. Tras esto, Perseo se detiene para descansar en los dominios del titán Atlas, aquel que sostiene la bóveda celeste. Perseo le pide hospitalidad, pero Atlas no lo quería cerca, pues recordaba lo que un día le contó un oráculo consagrado a Temis. Le dijo que un día un hijo de Zeus le despojaría de las manzanas de oro. Las manzanas de oro se encontraban en el jardín de las ninfas Hespérides, cerca de la posición de Atlas. Este lugar, dentro de los autores más antiguos, es ubicado muy al oeste, en el norte de Marruecos o en el sur de España. Atlas había cerrado la zona con montañas y puesto al cuidado de las manzanas al monstruo Ladón, para evitar el robo. Pensó que Perseo era quien decía el oráculo, por lo que intentó expulsarlo, pero el héroe, viendo que las palabras eran inútiles, le mostró a Atlas la cabeza de Medusa y quedó petrificado, siendo este el nacimiento de la cordillera Atlas. Atlas había confundido a Perseo con el hijo de Zeus que sí tendría que hacerse con las manzanas de las Hespérides, Heracles. De seguir el relato de Ovidio, Heracles tendría que superar el 11º trabajo sin contar con la ayuda de Atlas, y tomar las manzanas por su propia fuerza, derrotando al monstruo Ladón. Volviendo a Perseo, al día siguiente retomaría su marcha y llegaría a la segunda ubicación, en la que tanto Apolodoro como Ovidio coinciden: Etiopía, tierra de los reyes Cefeo y Casiopea. Allí, Perseo encontró a una mujer atada a una roca como cebo para un monstruo marino. Todo se debía a que la reina Casiopea, su madre, presumió que ella era más hermosa que las Nereidas, las ninfas marinas. Estas se encolerizaron e hicieron que Poseidón mandase un fuerte golpe de mar y un monstruo marino en venganza. El oráculo de Amón, al que consultó el rey Cefeo, vaticinó que su pueblo sería librado de la desgracia si ofrecía a su hija Andrómeda en sacrificio, y obligado por los ciudadanos, lo hizo. Por suerte, Perseo estaba allí, se enamoró de Andrómeda nada más verla y prometió a Cefeo matar al monstruo si una vez salvada se la entregaba como esposa, y así lo hizo. Perseo acabó con el monstruo marino con una gran habilidad, haciendo uso únicamente de su espada. Ovidio cuenta que tras la batalla, Perseo desciende para limpiarse, depositaría la cabeza de Medusa sobre las algas haciendo que éstas se endurezcan. Las ninfas ven el truco y logran imitarlo para que los corales tengan esa capacidad, blandos en el agua y rígidos en la superficie. Después, Perseo coloca 3 altares sobre la hierba, el de la izquierda para Hermes, el de la derecha para Atenea y el del centro para Zeus, y realiza sacrificios tras el éxito de su expedición. Terminado el ritual, Perseo tomaría como esposa a Andrómeda. Se dice que durante el banquete, Perseo les cuenta a los invitados cómo llevó a cabo su gran aventura de dar muerte a Medusa. Tras la historia, se dice que irrumpió Fineo, el hermano del rey Cefeo y anterior prometido de la bella Andrómeda. Él llegó junto a sus hombres exigiendo la mano de la princesa, pero Cefeo intentó hacerle entender que ya no era posible. De no ser por Perseo, Andrómeda estaría muerta. Fineo no atendió a razones y atacó a Perseo a distancia con su lanza, la cual se clavó cerca de donde él descansaba. Al momento, Perseo se puso en guardia y se cuenta que la diosa Atenea fue la que lo armó para la batalla. Él y sus hombres combatieron las tropas de Fineo durante intensos minutos. Cuando la batalla se descontroló y el número de enemigos los superaba ampliamente, Perseo sacó la cabeza de Medusa para petrificarlos a todos. Fueron más de 200 hombres los que cayeron bajo el embrujo de Medusa, entre ellos incluso algunos aliados de Perseo.
Fineo evitó el golpe y se arrodilló para suplicar a Perseo que lo perdonara, ya que él luchaba por el amor de Andrómeda, y no por odio o codicia. Perseo le prometió que no lo atacaría con su espada y que le permitiría permanecer para siempre en casa de Cefeo para que pudiera ver a Andrómeda, y lo cumplió. Perseo le enseñó a Medusa y Fineo quedó petrificado para siempre. Tras la boda, Perseo y Andrómeda toman rumbo a Sérifos, donde descubren que Dánae vive oculta en los altares junto a Dictys para escapar de la violencia de Polidectes. Perseo llegó donde el rey, quien no creyó haber logrado la proeza de traer la cabeza de la Gorgona, y se la mostró para convertirlo en piedra a él y a su séquito. Sin Polidectes, Perseo hizo rey de Sérifos a Dictys y devolvió los valiosos objetos que utilizó durante su misión. A Hermes las sandalias, el yelmo de Hades y el quibisis, que devolvería a las ninfas, y a Atenea la cabeza de Medusa y el escudo, que terminó uniéndolos. En cuanto a Pegaso, ninguno de los autores explica cuándo separó su camino del de Perseo. Una vez completado el trabajo, Perseo, Andrómeda y Dánae van a Argos para visitar a Acrisio, el abuelo de Perseo, pero cuando éste se entera, el rey teme por su vida a cuenta de la profecía y huye a Larisa, donde el rey Teutámides celebraba en honor de su padre fallecido unos juegos. Resultó que Perseo, tras no dar con Acrisio, decidió competir en los juegos. Allí realizaría la prueba del pentatlón y durante el lanzamiento del disco fatídicamente mató a Acrisio, cumpliéndose con lo contado por el oráculo. Tras la tragedia, Perseo enterró a Acrisio fuera de la ciudad y fue incapaz de reclamar en Argos la herencia que le correspondía. Se sentía avergonzado. Así que pactó con su primo Megapentes, rey de Tirinto, un cambio de reinos. Perseo reinaría allí y Megapentes en Argos. Tiempo después, entre ellos estallaría un conflicto por el cual Perseo sería asesinado. Tras la construcción del muro que rodearía Midea y Micenas, nacerían el resto de hijos de Perseo y Andrómeda. Y digo el resto porque su primogénito, Perses, de quien se dice que descienden los persas, habría nacido en el palacio de Cefeo antes de partir, quedándose a cargo de sus abuelos. Este sería el relato completo que tendríamos de unir la base de Apolodoro y sumar las versiones de Hesíodo, muy resumida, y la de Ovidio, con algunas diferencias respecto a las anteriores. De hecho, la parte final del relato, según Ovidio, Perseo llegaría primero donde su abuelo Acrisio para salvarlo de Preto, y después marcharía para liberar a su madre de Polidectes. En esta versión no existiría un oráculo que previene a Acrisio del posible mal que le pueda acarrear Perseo. También es posible que os encontréis con otras versiones, pero son muy inconsistentes. Por ejemplo, Higinio comienza hablando bien de la relación entre el rey Polidectes y Perseo, al punto que realizan unos juegos en su honor tras su muerte, pero el mismo autor, versos después, citaría nuevamente a Polidectes, esta vez vivo, como aquel que temería a Perseo tras obtener la cabeza de la Gorgona y moriría convertido en piedra. Esto sucede habitualmente en mitología, todo tiene varias versiones, pero no podemos darle el mismo rigor a todas. La única manera de extraer un relato coherente es ver la consistencia de lo que ha escrito cada autor verdaderamente relevante. Y hasta aquí la versión completa del relato entre Perseo, Medusa y Andrómeda. Gracias a todos por estar ahí, por apoyar este contenido con un like, una suscripción o un comentario. Nos vemos muy pronto.